El pasado simple de los verbos irregulares en inglés. En esta lección vamos a aprender a usar el pasado simple de los verbos irregulares en inglés, es decir, cómo expresar acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en el pasado, pero que no siguen una regla fija para formar su forma pasada. También vamos a ver las reglas y las excepciones que existen para usar el pasado simple de los verbos irregulares en inglés, tanto en la forma escrita como en la pronunciación. Al final de la lección podrás usar correctamente el pasado simple de los verbos irregulares en inglés, tanto en frases afirmativas, negativas e interrogativas. Definición. El pasado simple de los verbos irregulares en inglés es el tiempo verbal que se usa para expresar acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en un momento específico del pasado, que puede ser conocido o no por el hablante o el oyente. Para formar el pasado simple, lo primero que tenemos que saber es si se trata de un verbo regular o irregular, pues su conjugación es muy diferente. Los verbos regulares siguen una regla general para formar el pasado simple, que consiste en añadir una et al final al infinito del verbo sin to. Por ejemplo, I work, I worked, yo trabajo, yo trabajé, you studied, you studied, tú estudias, tú estudiaste, he visited, he visited, él visita, él visitó. Los verbos irregulares son aquellos que no siguen una regla general para formar el pasado simple, sino que cambian su forma o su sonido. Por ejemplo, I go, I went, yo voy, yo fui, you see, you saw, tú ves, tú viste, he eat, he ate, él come, él comió. Desarrollo. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de cómo usar el pasado simple de los verbos irregulares en inglés, según la gramática, el vocabulario y las situaciones del idioma. Gramática. El pasado simple de los verbos irregulares en inglés se forma de la siguiente manera. Para formar la afirmación, se usa el verbo en su forma pasada, que hay que memorizar, pues no hay una regla fija. Por ejemplo, I go, I went, yo voy, yo fui, you see, you saw, tú ves, tú viste, I eat, he ate, él come, él comió. Para formar la negación se usa el auxiliar did not, didn't y el infinitivo del verbo sin to. Por ejemplo, I go, I didn't go, yo voy, yo no fui, you see, you didn't see, tú ves, tú no viste. He eat, he didn't eat, él come, él no comió. Para formar la interrogación se usa el auxiliar did y el infinitivo del verbo sin to. Por ejemplo, I go, did I go, yo voy, yo fui, you see, did you see, tú ves, tú viste, he eat, did he eat, él come, él comió. Vocabulario. El pasado simple de los verbos irregulares en inglés se puede usar con diferentes tipos de verbos
para expresar diferentes acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en el pasado. Algunos ejemplos son verbos de acción. Son los verbos que expresan una actividad física o mental. Por ejemplo, I run, I ran. Yo corro, yo corrí. You sing, you sang. Tú cantas, tú cantaste. He writes, he wrote. Él escribe, él escribió. Verbos de estado. Son los verbos que expresan una condición o una situación. Por ejemplo, I have, I had. Yo tengo, yo tuve. You know, you knew. Tú sabes, tú sabías. He be, he was. Él es o está. Él fue o estuvo. Verbos modales. Son los verbos que expresan una posibilidad, una capacidad, una obligación, un permiso, etc. Por ejemplo, I can, I could, yo puedo, yo podía o yo pude. You must, you had to, tú debes, tú debías o tú debiste. He may, he might, él puede, él podía o él pudo. Situaciones. El pasado simple de los verbos irregulares en inglés se puede usar en diferentes situaciones para expresar diferentes matices de significado. Algunas situaciones son para hablar de acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en un momento específico del pasado, que puede ser conocido o no por el hablante o el oyente. Se puede usar una expresión de tiempo para indicar cuándo ocurrió la acción o situación. Por ejemplo, I went to the park yesterday. Yo fui al parque ayer. She saw a movie last night. Ella vio una película anoche. They ate pizza for lunch. Ellos comieron pizza para el almuerzo. Para hablar de acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en un periodo de tiempo del pasado que puede ser conocido o no por el hablante o el oyente. Se puede usar una expresión de duración para indicar cuánto duró la acción o situación. Por ejemplo, I ran for an hour. Yo corrí por una hora. You sang for 3 minutes. Tú cantaste por 3 minutos. He wrote for 2 days. Él escribió por 2 días. Para hablar de acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en el pasado y que tienen una conexión o una consecuencia con el presente. Se puede usar una expresión de resultado para indicar cómo afecta la acción o situación al presente. Por ejemplo, I had a headache, now I feel better. Yo tuve un dolor de cabeza, ahora me siento mejor. You know the answer. Now you are confident. Tú sabías la respuesta. Ahora estás seguro. He was sick. Now he is healthy. Él estuvo enfermo. Ahora está sano. Conclusión. En esta lección hemos aprendido a usar el pasado simple de los verbos irregulares en inglés, es decir, cómo expresar acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en el pasado, pero que no siguen una regla fija para formar su forma pasada. Hemos visto que el pasado simple de los verbos irregulares en inglés se forma usando el verbo en su forma pasada, que hay que memorizar, pues no hay una regla fija. Hemos visto también que el pasado simple de los verbos irregulares en inglés se puede usar con diferentes tipos de verbos para expresar diferentes acciones
o situaciones que ocurrieron y terminaron en el pasado, como los verbos de acción, de estado o modales. Hemos visto también que el pasado simple de los verbos irregulares en inglés se puede usar en diferentes situaciones para expresar diferentes matices de significado, como acciones o situaciones que ocurrieron y terminaron en un momento específico, en un periodo de tiempo o que tienen una conexión o una consecuencia con el presente. Espero que hayas disfrutado de esta lección y que hayas aprendido algo nuevo. ¿Tienes alguna pregunta o comentario sobre el pasado simple de los verbos irregulares en inglés? Si te ha gustado este video, te invito a que le des like, te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo contenido. Gracias por ver y hasta la próxima.